Muchas gracias, profesor, por estar conectado a esta hora con toda Latinoamérica a través de DNews. Buenos días. Buenos días, Lucía, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Queríamos conversar con usted sobre, en materia general, el tema de los indultos a propósito de la información que ha surgido desde un partido de oposición en Chile, Renovación Nacional, que ha anunciado un proyecto de ley para suprimir definitivamente estas atribuciones presidenciales. Queríamos consultarle primero, ¿cuáles son las características del indulto en Chile, sabiendo que el indulto es una atribución que puede darse en distintos países de distinta manera, para distintos poderes también? En Chile en particular, ¿qué características tiene el indulto consagrado en la Constitución actual vigente desde la dictadura? Bien, el indulto es una institución que se relaciona con el derecho penal y el derecho constitucional. Y lo primero, tratemos de entender qué es lo que es. Y hay una definición clásica del indulto. El indulto es una causal de extinción o atenuación de la responsabilidad penal, pero no de sus efectos. Perdone lo técnico, ¿no? Pero tenemos que desmenuzar esa distinción. Porque el indulto es total, cuando se extingue la responsabilidad penal, o es parcial, cuando se atenúa. Hemos visto todo tipo de indultos a lo largo de nuestra historia reciente. No sé si usted recordará, Lucía, el caso tremendo de Cupertino Andaur. Él fue condenado a muerte, porque existía la pena muerte todavía en aquellos entonces, porque el delito que cometió era gravísimo y se llegó muy fácilmente por la escala gradual de penas a la pena muerte, ¿no? Que era violación con homicidio del niño Zamorano Jones, un crimen horrible, horrendo. La pena fue muerte y el presidente Frei Ruiz-Tagle la rebajó a presidio perpetuo y él murió en la cárcel, finalmente, aquel condenado. Ese es un indulto parcial. Caso parecido el de la pastora aymara Gabriela Blas, que tenía una pena por un homicidio culposo, ¿no? O así delito de homicidio o abandono de lugar, pero de cuidado a un infante, pero en ese caso también el presidente Piñera otorgó un indulto parcial para que la pena la pudiera realizar en libertad. El indulto total supone la extinción, pero ojo, no se extinguen los efectos, que eso es muy importante tener en presente a diferencia de la amnistía. ¿Qué significa esto? Que para efectos del futuro, si se quiere imputar una reincidencia, siempre va a aparecer la condena. Entonces, esta facultad es muy vieja además en nuestro sistema, viene ya en términos constitucionales desde 1833. ¿Bien? O sea, ha estado toda la vida presente como facultad del presidente de la República. Perfecto. Precisamente el caso que usted menciona del presidente Frei es interesante para conversar, porque en ese momento se esgrimió precisamente que sus condiciones como católico, cristiano, le impedían poder avalar la pena de muerte, ¿no es cierto? Y por eso él entonces indultaba a las personas que estaban condenadas a esa condición. De alguna forma, en cada uno de los indultos, incluyendo el último del presidente Gabriel Boric, en el que en un momento, independiente de lo que señala el decreto, él cuenta a la prensa que tiene la convicción bajo sus estudios de Derecho, los estudios que hicieron los académicos de la Universidad de Chile que siguieron el caso, de la inocencia de Jorge Mateluna, por ejemplo, uno de los casos que estuvimos revisando hoy día, de los más polémicos. Son distintos los argumentos que se han esgrimido. En algunos de los casos, desde la democracia, desde el regreso de la democracia en Chile en los años 90, la presidenta o los presidentes han vulnerado las razones por las cuales pueden hacer uso de esta atribución. El indulto es una herramienta institucional y es una facultad del presidente de la República y que se encuentra reconocida al menos en nuestro sistema político desde el año 1833. En ese sentido es una facultad privativa. Las razones por las cuales los presidentes indultan son de todo tipo. Algunas son, por ejemplo, razones estipuladas. No, tienen la facultad de otorgar indultos particulares. Esa es la facultad. La condición es que se trate de un condenado por una sentencia firme. Y cuando la sentencia está firme, eso está definido en la ley también, cuando ya no hay ningún tipo de recurso de impugnación respecto de esa decisión. El único requisito es que la sentencia debe estar firme. Razones ninguna. Ahora, el indulto se ha dicho mucho, ¿no? Que es un resabio monárquico. Claro. A los antiguos monarcas. Sí, puede ser que ahí se encuentran los antecedentes, pero ojo, el indulto no solamente es una facultad que tiene el presidente de la República, también lo tiene el Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional también ha hecho uso del indulto. Recuerdo dos periodos, uno reciente, con motivo de la pandemia, no sé si usted recuerda, Lucía, que se dictó un indulto general para muchos condenados que cumplían determinados requisitos. ¿Para qué? Para descomprimir el confinamiento carcelario. Claro. Eso fue uno.
Pero otro que fue muy polémico, muy polémico, es a comienzos del inicio del gobierno democrático del presidente Elwin, en que se modificó la Constitución para conceder indultos a algunos condenados por algunos crímenes cometidos en dictadura, pero por circunstancias políticas. Se generaron indultos, que en ese caso el presidente Elwin hizo uso de un indulto más bien parcial, ¿no? Atenuó, porque la pena sustitutiva fue, o saben qué, los indultos, pero no cumple la pena en Chile, y se cambió por extrañamiento, es decir, cumplir la pena fuera del país. O sea, el indulto es una herramienta que no es un resabio monárquico, sino que es una herramienta de utilización por razones políticas. Políticas entendida en un buen sentido, para mejorar nuestra convivencia. Perfecto. Desde ese punto de vista, ¿usted considera que es correcto o no avanzar en la idea de suprimir el indulto como aprobación presidencial o del Congreso establecida en la Constitución y en la ley, ¿no es cierto?, en la que se regula las características de los indultos, precisamente porque para algunas personas pasaría a llevar la independencia de los poderes? Y si al mismo tiempo nos puede dar también algún ejemplo o una visión del derecho comparado que nos permita saber si esto sucede en otros países de las mismas características, o hay algunos que han avanzado en algunas maneras más modernas quizás de entender el indulto o las independencias efectivamente entre los poderes. Mire, efectivamente se trata de una facultad que en rigor toca una facultad jurisdiccional, pero en general esta separación entre los órganos del Estado nunca es tan nítida, porque a veces se cruzan competencias. Por ejemplo, uno podría decir en materia legislativa, ¿quién hace las leyes? El veto presidencial, la atribución exclusiva del presidente, se van exactamente, tapando, claro. Se van tocando, ¿no? Se van tocando, y lo mismo en materia jurisdiccional, que también el Congreso tiene facultad de amnistiar, olvidar, bueno. O sea, nunca es tan nítido. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿es razonable eliminar la facultad de indulto? Depende. ¿Depende de qué? Porque como toda facultad que es discrecional, puede terminar siendo una herramienta que se usa arbitrariamente. Si usted mira recientemente en los diarios de abril el caso del expresidente de Brasil, Bolsonaro indultó a una cantidad de policías, vaya uno a saber por qué razón. O sea, es una herramienta que puede estar ahí y se puede hacer mal uso de ella. Sin embargo, en nuestra historia, en general, el indulto es una herramienta extraordinaria y que se usa con prudencia política, como es el caso que está haciendo el presidente Boric. Por lo tanto, no veo, dada la tradición que nosotros tenemos en materia de indulto, que sea razonable eliminar una facultad que tiene más de 200 años en nuestro sistema. Perfecto. A propósito también de que esta polémica que ha surgido a propósito de los indultos, y usted bien lo ha señalado, han sido polémicos también los anteriores indultos, muy polémicos los otorgados por el presidente Elwin, por el presidente Frey en su momento. Todos los presidentes del regreso a la democracia en sus distintos periodos efectivamente han indultado, y por distintas razones nunca ha dejado de ser polémico y nunca ha dejado de estar a la vista, la discusión. Cada vez que se vuelve a tocar el tema, o cada vez que un presidente vuelve a indultar, de la posibilidad de eliminar esta atribución. ¿Usted considera en particular que el accionar del presidente Gabriel Boric, a propósito de que también se ha hablado de la posibilidad de una acusación constitucional a él o a la ministra Río, han estado dentro de las competencias? La ministra Río, para quienes nos ven también en el extranjero, es la ministra de Justicia, que va a ser acusada constitucionalmente, al menos así lo han anunciado algunos partidos de oposición. ¿Han cumplido con las normas? Yo lo señalé en un tuit que puse. Yo no advierto que se configure una causal para imputar responsabilidad política tanto a la ministra como al presidente de la República. O sea, el indulto particular es una facultad que está concedida dentro de las atribuciones exclusivas del presidente de la República. La única limitación es que tiene que tratarse de sentencia firme, y la otra limitación se encuentra en el artículo 9 de la actual Constitución, que es un indulto particular en materia de delitos terroristas, que solo puede atenuarse responsabilidad, muerte, presidio perpetuo y nada más. Esos son los requisitos. Por lo tanto, no hay ninguna configuración, ningún requisito que esté siendo violado en términos constitucionales. Y las formalidades, más allá de las poco prolijas comunicaciones que se han dado al respecto, partiendo desde que se anuncian los indultos, que se anuncian 11 nombres, luego se rectifica, se señala que son 13, la declaración que hizo el presidente de la República, que pasó a llevar a la Corte Suprema, la Corte Suprema responde también, todos los poderes de alguna manera comentando también lo que hace el otro. Más allá de esta falta de prolijidad, en términos formales, a su juicio, ¿se ha cumplido con lo que la ley exige?
Sí, yo creo que usted dice perfectamente lo que debería responder. O sea, aquí lo que podría haber ido, en el peor de los escenarios, es una falta de prolijidad no solamente del gobierno, sino que también de la Corte Suprema, con esa declaración que se mete en una facultad exclusiva también del presidente de la República. Sin embargo, jurídicamente no hay ningún impedimento que impida al presidente indultar. Con todo, esto lo que sí genera es discusión política. Y lo que se podrán discutir es la pertinencia, la razonabilidad, pero que se trata de una facultad del presidente, se trata de ello. Entonces, conversemos esto, pero en términos políticos, porque jurídicamente no hay algo que conversar. Perfecto. Y hacia adelante la discusión política, técnica, jurídica que se va a dar respecto de la posibilidad de eliminar el indulto. Usted señala que no habría razones, al menos desde su punto de vista, para eliminarlo, dada nuestra historia jurídica y también lo que nos ha comentado respecto a otros países. Sabemos que hay distintas razones por las cuales efectivamente los presidentes en Estados Unidos, en Brasil y en otras partes del mundo pueden hacer uso de esta atribución. ¿Pero considera que habría algo que precisar en la norma actual derivada del artículo constitucional que le da respaldo? Yo advierto que la redacción, y de hecho en la propuesta de nueva constitución la redacción era más o menos similar, que viene desde el año 1833, yo creo que la redacción en ese sentido no tiene problemas desde la perspectiva de su formulación. Siempre hay que discutir los indultos en el lugar donde se debe discutir, que es la fundamentación política. Y eso ocurrió en tiempo del presidente Elwin, ocurrió en tiempo del presidente Frey, también ocurrió en tiempo del presidente Piñera y también ha de ocurrir ahora. Es una facultad. Yo creo que esta propuesta de reformar la Constitución es simplemente un aprovechamiento de una coyuntura, pero no tiene mayor razonabilidad y apostaría que no tiene gran futuro. Y si me permite, adelantando, si prospera la futura discusión constitucional, yo creo que también va a ser más o menos evidente que se considere la facultad al presidente de la República, si es que esa es la figura del nombre de nuestra máxima magistratura, tenga la facultad de indultar particularmente. Perfecto, muy interesante además su comentario respecto de que la discusión sobre los indultos se tiene que dar en la arena política, que es esa la razón que está detrás de la posibilidad de un, en este caso, ejecutivo, un representante del Ejecutivo, que es el presidente de la República, aunque se delega en la ministra de Justicia, hoy en este caso en particular, en nuestro caso ha sido el ministro de Justicia, que ha sido quien ha aprobado o no ha aprobado la posibilidad de indultar a alguien, como fue en el caso de la presidenta Bachelet, cuando también Jorge Mateluna estuvo en la lista de los posibles indultados y en ese caso el ministro de Justicia, entonces Jaime Campos, rechazó esa posibilidad, pero sea el Ejecutivo o el Congreso, las razones para indultar son de orden político o de orden incluso moral, de fe, como fue en el caso del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle que usted recordaba acá. Muchas gracias por esta conversación, muy aclaratoria también su punto de vista. Cristian Viera, doctor en Derecho, abogado constitucionalista y académico de la Escuela de Derecho de la Universidad del Paraíso. Un abrazo, que esté muy bien. Buenos días, Lucía. Muchas gracias.